Una mañana, hace 50 años, un joven médico apura un plato de espaguetis en el comedor de un hospital. Sin querer y por descuido, se le cae el tenedor al plato, provocando que un salpicón de tomate salte hasta su corbata recién estrenada. Inmediatamente después, toma una servilleta húmeda y la frota contra la prenda, haciendo que la mancha se extienda aún más por la tela. De forma paralela, le informan que ha llegado una nueva paciente a la sala de examen del hospital. Se trata de una adolescente llamada Holly, que se ha intentado suicidar y está completamente inconsciente. Una línea muy delgada la separa de la vida y de la muerte, pero afortunadamente su corazón todavía late. Todo gracias a Susan, su compañera de piso, quien por suerte había avisado a las autoridades sanitarias a tiempo. El joven médico visita a Holly antes de irse a casa y habla con Susan en el pasillo, a unos cuantos metros de distancia de la habitación, donde descansa inconsciente su compañera. A la mañana siguiente le comunican que Holly ha pasado la noche en la UCI, pero por suerte su corazón vuelve a latir de forma regular. Cuando el joven médico acude a la habitación, aliviado al saber su mejoría, la encuentra despierta y algo soñolienta. Se presenta ante Holly, pero no necesita decir nada más. Ella sabe quién es, le informa que el día anterior lo había visto hablando con Susan en el pasillo y que tenía una mancha de espaguetis en su corbata. De pronto, el joven médico llamado Bruce Grayson se encuentra con lo inexplicable. La paciente no solo sabía quién era y cómo se había manchado la corbata, también repitió la conversación que había tenido con su amiga, todas sus preguntas y respuestas, y hasta que había cambiado de sitio el ventilador que había en la sala. Así comienza el libro Después de la muerte del Dr. Bruce Grayson. Grayson continúa diciendo: Se me erizó el vello de la nuca y se me puso la piel de gallina. Era imposible que Holly supiera todo eso. Era imposible que supiera que yo había hablado con Susan, y mucho menos que conociera el contenido de nuestra conversación, o supiera lo de la mancha en mi corbata, pero lo sabía. Creí que tenía que haber alguna causa física razonable que explicase por qué Holly había aquellas cosas, y que tendría que encontrarla yo mismo. Y en caso de que no la hubiera, bueno, pues solo había una alternativa, que la parte de Holly que pensaba, veía, oía y recordaba había salido de su cuerpo de algún modo y me había seguido por el pasillo hasta la sala de espera, y sin tener ojos ni oídos había percibido mi conversación con Susan. ¿Qué es la muerte? La humanidad ha venido haciéndose esa pregunta desde el principio de los tiempos. ¿Qué es esa gran enemiga de lo que está vivo, que trunca los sueños, que pone punto final a la experiencia humana, que nos enfrenta al dolor cuando le llega a un ser querido y que representa nuestro mayor miedo, nuestra propia muerte? Nadie sabe exactamente qué pasa después de la muerte, y el mundo ha sostenido dos posiciones opuestas para explicarla. Desde la razón es simplemente el final, y según otra tradición, posiblemente más antigua, algún aspecto del ser humano sobrevive cuando el cuerpo físico deja de funcionar. Este aspecto ha recibido muchos nombres, como psique, alma, mente, espíritu, ser y conciencia. Con uno u otro nombre, la noción del paso a otra esfera de existencia tras la muerte física es una de las más veneradas de todas las creencias humanas. Pero hoy, gracias a científicos que se atrevieron a ir contra lo establecido, sabemos que somos mucho más que un cuerpo físico, sabemos que somos conciencia, sabemos que somos energía, y la energía no se destruye, sino que se transforma. Y aunque es poco lo que sabemos de la vida en el otro plano, aquel en donde seremos energía, conciencia, espíritu, y el cuerpo físico que hoy ocupamos
¿Ya no será necesario? Algo sabemos, y lo que sabemos viene de los científicos. Las dos posiciones opuestas finalmente se unen. En los últimos años, doctores en medicina y en psiquiatría se han dedicado a estudiar las experiencias de muchos pacientes que estuvieron clínicamente muertos o cercanos a la muerte, en coma, por ejemplo, experiencias y vivencias que no pudieron haber sucedido porque no había actividad cerebral o porque los pacientes estaban inconscientes, sin poder ver y oír nada, al menos en teoría. Estas investigaciones apoyan la continuidad de la conciencia fuera del cuerpo y cuando el cuerpo deja de funcionar. El doctor en psiquiatría Raymond Moody, tal vez el primer investigador del tema de la muerte, afirma que, en general, las personas que estuvieron muertas dan un relato más vívido y completo de la experiencia que las que solo han estado cercanas a la muerte, y los que estuvieron muertos por un largo periodo profundizan más que los que han estado menos tiempo. Experiencias cercanas a la muerte, ya sean relatadas por personas con muerte clínica registrada, como aquellas vividas por las que han sufrido accidentes o estados de coma, comparten muchas características sin importar la zona del mundo, religión, edad, sexo o rasgos socioculturales. A pesar de las diferencias en las circunstancias y personas que rodean los casos próximos a la muerte y en los tipos de personas que los han sufrido, sigue en pie el hecho que hay una notable similitud entre los relatos. De hecho, las similitudes entre los distintos informes son tan grandes que pueden elegirse fácilmente varios elementos separados y recurrentes entre el grupo de historias. Inefabilidad. Inefable es lo que no puede expresarse porque no hay palabras que puedan definirlo. Una mujer lo informa con las siguientes palabras: me encuentro con verdaderos problemas cuando trato de contarlo, pues todas las palabras que conozco son tridimensionales. Conforme tenía la experiencia pensaba, cuando me encontraba en clase de geometría, me decían que solo había 3 dimensiones y siempre lo acepté. Estaban equivocados. Hay más. Nuestro mundo, en el que ahora vivimos, es tridimensional, pero el próximo no lo es. Por eso es tan difícil contarlo. He de describirlo con palabras tridimensionales, y es lo más cercano que puedo conseguir, pero no es realmente lo adecuado. No puedo darle un cuadro completo. Sentimientos y sensaciones. Muchos describen sentimientos y sensaciones agradabilísimas durante los primeros estadios de sus experiencias. Por el contrario, otras personas declaran desesperarse en el primer momento ante la incertidumbre a lo desconocido, aunque esas emociones cambian totalmente a medida que avanza la experiencia. El sonido. En muchos casos, los informes que hablan de la muerte o su proximidad se refieren a inusuales sensaciones auditivas. Algunas son muy desagradables. Un hombre que permaneció muerto durante 20 minutos en una operación abdominal habla de un terrible zumbido que venía del interior de su cabeza. Otras personas, en cambio, escuchan sonidos agradables de campanas o de música. El túnel. A menudo, junto con el ruido, se tiene la sensación de ser empujado rápidamente por un espacio oscuro o un túnel. Las personas utilizan palabras muy diferentes para describirlo: una cueva, un pozo, un hoyo, un recinto, un túnel, un embudo, un vacío, un hueco, una alcantarilla. Aunque utilicen diferentes terminologías, es evidente que tratan de expresar la misma idea. Experiencia fuera del cuerpo. La mayoría de nosotros nos identificamos con nuestro cuerpo físico. También damos por supuesto que tenemos mente, pero a casi todo el mundo la mente le parece más débil que el cuerpo. A muchos les parece incluso imposible imaginar que existen en algo que no sea el cuerpo físico al que están acostumbrados.
Antes de sus experiencias, las personas que han sido entrevistadas no eran diferentes. Ese es el motivo por el que se encuentren tan sorprendidas al verse a sí mismas mirando a su cuerpo físico desde un punto exterior, como si fuera un espectador, como si viera a las personas y acontecimientos en un escenario, en un teatro o en la pantalla de un cine. A algunos la noción de estar fuera de sus cuerpos les parecía tan impensable que incluso cuando la estaban experimentando se sentían muy confusas y durante mucho tiempo no ligaron aquella situación con la muerte. Se preguntaban qué estaba ocurriendo, por qué podían verse desde afuera, como si fueran espectadores. Las respuestas emocionales varían mucho. Algunos informan que al principio sintieron un desesperado deseo de regresar a sus cuerpos, pero que no tenían la menor idea de cómo hacerlo. Otros recuerdan que sintieron miedo, mucho pánico. Sin embargo, algunos que tuvieron reacciones más positivas porque eran capaces de hacer lo que con sus cuerpos no podían: atravesar paredes, ir a otro lugar con solo pensarlo e incluso escuchar los pensamientos de otras personas. Encuentros con otros. Algunos dijeron que en determinado momento, mientras estaban muriendo, se daban cuenta de la presencia de otros seres que estaban allí para recibirlos, facilitarles la transición a la muerte o en algunos casos para decirle que su tiempo de morir no había llegado y debían regresar a sus cuerpos físicos. El ser luminoso. El elemento común, quizá más increíble de los relatos que se han estudiado y con toda certeza el que mayor efecto ha producido en el individuo, es el encuentro con una luz muy brillante. Lo típico es que en su primera aparición la luz sea débil, pero rápidamente se hace más brillante hasta que alcanza un resplandor sobrenatural. A pesar de que esta luz, generalmente transparente o blanca, tiene un brillo indescriptible, muchos de los entrevistados especifican que no daña la vista, ni deslumbra, ni impide ver las cosas que los rodean, quizá porque en ese momento ya no tengan ojos físicos para deslumbrarse. Nadie ha expresado duda con respecto a que era un ser luminoso. Todos afirman que es un ser personal, que tiene una personalidad muy bien definida. El amor y calidez que emanan de él hacia la persona que está muriendo carecen de palabras para expresarse, pero ésta se encuentra totalmente rodeada y poseída por el amor, muy a gusto y totalmente aceptada en su presencia. Siente una irresistible atracción magnética ante ese ser. Mientras que la anterior descripción de ser luminoso permanece siempre inalterable, su identificación varía entre los diferentes individuos y parece estar en función de sus antecedentes religiosos, educación o creencias del individuo que ha sufrido la experiencia. Casi todos los cristianos, por educación o creencia, identifican la luz con Cristo o trazan paralelos bíblicos en apoyo de su interpretación. Poco después de su aparición, el ser comienza a comunicarse con la persona que está viviendo la transición. La comunicación es directa y todos afirman que no oyeron sonidos físicos o una voz que proviniese del ser y no le respondieron con sonidos audibles. Informan que tuvo lugar una transferencia directa y sin impedimentos de pensamientos y que además se hacía en forma tan clara que no había posibilidad de malinterpretación o mentira. Además, ese intercambio comunicativo no se produce en la lengua nativa del sujeto, aunque la entiende perfectamente y toma conciencia de todo instantáneamente. Ni siquiera puede traducir los pensamientos. El ser dirige un pensamiento. Entre las traducciones que he oído se encuentran: ¿estás preparado para morir? ¿Estás listo para morir? ¿Qué puedes enseñarme de lo que has hecho con tu vida? Usualmente las personas manifiestan que tratan de formular el pensamiento en forma de pregunta.
y todos insisten en que la pregunta, por extrema y profunda que pueda ser en su impacto emocional, no se plantea en absoluto como condena. Todos están de acuerdo en que no dirige la pregunta para acusarlos o amenazarlos, pues sin importar cuál vaya a ser la respuesta, siguen sintiendo la aceptación y el amor total proveniente del ser luminoso. La cuestión los hace pensar en sus vidas. Podría decirse que es una pregunta socrática, que no se hace para adquirir información, sino para ayudar a la persona interrogada a que escoja por sí misma el camino de la verdad. La revisión. La inicial aparición del ser luminoso y sus preguntas de prueba sin palabras constituyen el preludio de un intenso momento en que el ser presenta a la persona una revisión panorámica de su vida. Es obvio que ese ser puede ver la vida del individuo y no necesita información. Su única intención es provocar la reflexión. La revisión tiene unas características que lo diferencian de cualquier tipo normal de recuerdo. En primer lugar, es extraordinariamente rápida. El recuerdo fue instantáneo, todo apareció al mismo tiempo y pudieron aprenderlo con una mirada mental. Algunos lo identifican con un intento educativo por parte del ser luminoso. Mientras ellos ven la exhibición, el ser parece poner de relieve dos cosas en la vida: aprender a amar a los demás y adquirir conocimiento. Frontera o límite. En algunos casos han contado que durante la experiencia se aproximaron a lo que podría llamarse frontera o límite. En los diversos relatos ha tomado la forma de masa de agua, niebla gris, una puerta, un cercado o simplemente una línea. Aunque sea una especulación, aparentemente hay una sola experiencia básica o idea en la raíz de todos ellos. Las distintas versiones representan tan solo las diferentes maneras individuales de interpretar, describir o recordar la base de la experiencia. El regreso. Como es obvio, todas las personas con las que los médicos han hablado han regresado. Por regla general, se ha producido en ellas un interesante cambio de actitud en su vida luego de la experiencia. En algunos casos, los sentimientos informados en los primeros estadios de la experiencia eran un desesperado intento de regresar al cuerpo y lamentaciones por el propio fallecimiento. Sin embargo, una vez que la persona había alcanzado cierta profundidad en la experiencia, ya no quería regresar e incluso se resistía a hacerlo. Así ocurrió, sobre todo con los que llegaron a encontrarse con él. Como lo señaló un hombre de la manera más enfática: nunca quise abandonar la presencia de aquel ser. Las excepciones a esta generalización son aparentes, no reales. Algunas madres que tenían hijos pequeños en el momento de la experiencia dijeron que, aunque por ellas mismas hubieran preferido seguir donde estaban, sintieron la obligación de regresar y educar a sus hijos. En algunos casos, han contado que aunque se sentían cómodos y seguros en su nueva existencia sin cuerpo, e incluso estaban gozando de ello, se sintieron felices de poder regresar a la vida física, porque habían dejado sin hacer alguna tarea importante. En algunos casos tomó la forma de un deseo de completar una educación. Los relatos que se han recogido presentan una gran variación al llegar al momento del modo del regreso a la vida y al motivo del retorno. Casi todos afirman que no saben cómo o por qué regresaron. Algunos piensan que los factores decisivos fueron sus propias decisiones de regresar al cuerpo y retornar a la vida terrena. En algunos casos, los entrevistados han expresado el sentimiento de que el amor o las oraciones de los otros los trajeron desde la muerte, sin que para eso intervinieran sus propios deseos. Estuve con mi tía mayor durante su última enfermedad, que fue muy prolongada.
Ayudé a cuidarla y todo el tiempo a los miembros de la familia rezábamos para que recuperara su salud. Dejó de respirar varias veces, pero siempre se recuperaba. Finalmente, un día me miró y me dijo: John, he estado allí, en el más allá, y es hermoso. Quiero quedarme, pero no puedo hacerlo si siguen rezando para que permanezca a su lado. Tus oraciones me están sosteniendo aquí. Por favor, no reces más. Todos dejamos de hacerlo y al poco tiempo murió. A pesar de estar convencidos de la realidad e importancia de lo que les ocurrió, y muchos de ellos desear comunicar la experiencia a todas las personas para que comprendan que necesitamos saber muchas cosas sobre la vida, más de las que hubiéramos podido imaginar, y más, por supuesto, de las que muchos creen. Comprenden que la sociedad contemporánea no es un entorno en que informes de esta naturaleza puedan ser recibidos con simpatía y comprensión. Algunos han dicho que se dieron cuenta desde el principio que los otros los consideraban mentalmente inestables si relataban sus experiencias. En la actualidad, podemos decir que todos los médicos de UCIs, de terapias intensivas, están al tanto de la existencia de estas experiencias y muchos de ellos se contactan con los especialistas, pero, por supuesto, existe otra corriente de profesionales que, pese a las experiencias y las investigaciones, consideran que las experiencias cercanas a la muerte son experiencias subjetivas con poco o ningún contenido verificable, y no hay razón para considerarlas más que imaginación alucinatoria que pueden ocurrir bajo ciertas condiciones fisiológicas o psicológicas, incluso por reacciones químicas del cerebro, que instintivamente las produce para vencer y superar el miedo al morir. Pero el neurocirujano estadounidense Eben Alexander, que conoce a la perfección el funcionamiento cerebral, afirma que están equivocados porque él mismo atravesó un estado de coma y tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero de su libro La prueba del cielo hablaremos en otro encuentro. Por temor a ser considerados mentalmente inestables, muchos de los que vivieron experiencias cercanas a la muerte decidieron permanecer en silencio o hablarlo solo con parientes muy cercanos. Incluso los investigadores médicos Emily Williams Cook, Bruce Grayson y Ian Stevenson han entrevistado a pacientes que vivieron experiencias cercanas a la muerte muchos años atrás. Recordaban perfectamente la experiencia, diferenciándola de los sueños y las alucinaciones, y muchos de ellos hablaron de su experiencia por primera vez cuando se les preguntó concretamente qué vivieron, qué sintieron durante su muerte clínica. Incluso los que antes de la experiencia habían tenido alguna convicción tradicional sobre la naturaleza del más allá, parecen haberse separado un poco de ella para seguir su propia aproximación a la muerte. De hecho, en todos los informes, nadie hace un cuadro mitológico de lo que hay del otro lado. Ninguno ha descrito puertas nacaradas, ni ángeles alados tocando el arpa, ni un infierno de llamas con demonios y orcas. En la mayor parte de los casos, se abandona el modelo de recompensa-castigo, incluso por parte de quienes están acostumbrados a pensar así del más allá. Descubrieron, para su sorpresa, que incluso cuando sus actos aparentemente más horribles y pecaminosos se hacían manifiestos ante el ser luminoso, éste no respondía con cólera, sino con comprensión e incluso con humor. Una mujer que pasó por la etapa de la revisión de la vida con ese ser, vio algunas escenas en las que en lugar de amor había demostrado egoísmo. Su actitud, cuenta ella, cuando llegamos a esas escenas, era que con ellas había estado aprendiendo. En lugar del viejo modelo, muchos se han vuelto hacia uno nuevo, a una nueva comprensión del mundo del más allá, una visión sin juicios unilaterales,
con un desarrollo cooperativo hacia el fin último de la autorrealización. De acuerdo con estas nuevas visiones, el desarrollo del alma, especialmente por lo que se refiere a las facultades espirituales del amor y del conocimiento, no se detiene tras la muerte, continúa en el otro lado, quizá eternamente, pero con toda seguridad por un tiempo y una profundidad que solo podremos vislumbrar mientras estemos en los cuerpos físicos, como a través de un cristal, misteriosamente. Comparte este contenido con tus amigos que hayan perdido a un ser querido para que tengan este conocimiento y pueda servirles de consuelo. Y gracias por haberme acompañado en este encuentro. Espero haberte sido útil a tu espíritu y a tu mente.